Hola compañeros, soy Jairo Oliveros Ibáñez y hoy les hablaré sobre la teoría del aprendizaje según el modelo comportamental cognitivo. Primero, es de vital importancia saber qué es aprendizaje. Bueno, es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos y conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. Es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. En esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza con el conocimiento recibido, el cual forma la base para aprendizajes posteriores. En otras palabras, el aprendizaje es el proceso a través del cual las personas adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. A lo largo de la historia se han descrito una diversidad de teorías del aprendizaje, pero en este caso les hablaré de la teoría del aprendizaje del modelo cognitivo comportamental. Encontramos varios modelos del aprendizaje, entre algunos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje observacional, los cuales vamos a tratar. Para comenzar sobre los modelos de aprendizaje hablaremos sobre el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Iván Pavlov fue un fisiólogo y científico ruso que destacó principalmente debido a su trabajo sobre el condicionamiento clásico con perros, que más tarde serviría como base para desarrollar disciplinas como el conductismo y la psicología moderna. Pavlov comprobó mientras realizaba estudios acerca de la función de la salivación en la digestión que los perros empleados en sus experimentos segregaban saliva sin que le dieran comida. Bastaba ver la comida al experimentador para que comenzaran a salivar. Denominó este tipo de respuesta como secreción psíquica, ya que no dependía de ningún estímulo alimenticio en la boca o en el estómago del perro. Posteriormente, Watson y Rainer en 1920 se plantearon enseñar un nuevo miedo mediante el condicionamiento clásico a un niño de 9 meses, Albert, que gozaba de una buena salud física y psicológica. Comprobaron cómo cuando se le presentaba una rata blanca del laboratorio mostraba una reacción de acercamiento, sin evidenciar ningún signo de temor, se ponía muy contento y tendía la mano para cogerla. En cambio, un sonido fuerte e imprevisto producido al golpear una barra de acero con un martillo desencadenaba en él una fuerte reacción de miedo y llanto. Se trataba, por tanto, de conectar la ansiedad producida por el ruido fuerte e inesperado a la presencia de la rata. El procedimiento utilizado fue el siguiente: se le presentaba a la rata y justo en el momento en el que le tocaba, se golpeaba bruscamente la barra de acero situada detrás del niño, a lo que producía una gran ansiedad y llanto. Después de 7 estimulaciones combinadas de esta manera, la mera presencia de la rata suscitaba temor y llanto en Albert. Así, la rata, que inicialmente era un estímulo agradable, provocaba por asociación con un ruido una fuerte reacción de miedo. Como puede comprobarse en los experimentos descritos, el condicionamiento clásico se basa en la fuerza de la asociación entre un estímulo neutro, que este sería el estímulo condicionado, incapaz de por sí mismo producir una respuesta, como un estímulo incondicionado, que si la evoca al cabo de varios ensayos o apareamiento del estímulo neutro como consecuencia de asociación de un estímulo incondicionado, será capaz de producir una respuesta muy semejante a la respuesta no condicionada. Puede hablarse de 4 elementos configuradores del condicionamiento clásico. Primero, el estímulo incondicionado. Es el estímulo capaz de producir por sí mismo una respuesta determinada, regular y observable. En el experimento de Watson sería ruido fuerte e imprevisto. 2. En el estímulo condicionado. El estímulo inicialmente neutro, que asociado reiteradamente con el estímulo incondicionado, acaba produciendo una respuesta similar a la de la respuesta incondicionada. En el experimento de Watson sería la rata blanca del laboratorio. 3. La respuesta incondicionada.
Es la respuesta regular y observable que produce el estímulo incondicionado. En el experimento de Watson sería el miedo producido por el ruido fuerte e imprevisto. Cuarto, la respuesta condicionada. Es la respuesta producida por el estímulo condicionado después de la asociación de repetida por el estímulo incondicionado. En el experimento de Watson, el miedo suscitado por la presencia de ratas cumpliría esta función. Condicionamiento operante. El aprendizaje o condicionamiento operante se denomina así porque el sujeto aprende una determinada conducta que funciona como instrumento para la detención de un refuerzo. Este paradigma pone en juego los siguientes elementos: una necesidad, un problema, una actividad errática, ya sea un ensayo y un error, la solución de problemas, la selección de respuestas adecuadas y una conexión entre la respuesta adecuada y el refuerzo a que conduce. En otra palabra, el condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidad de repetir la forma de conducta que conlleva una consecuencia positiva y menos posibilidad de repetir lo que conlleva a los problemas negativos. En opinión de Skinner, el condicionamiento operante consiste en un cambio en la probabilidad de aparición de una conducta debido a sus consecuencias. Nos encontramos pues con dos elementos básicos, una respuesta operante y un reforzador o recompensa. Entre estos existe una relación. El reforzamiento incrementa la probabilidad de una aparición de dicha respuesta. Como respuesta operante se considera toda conducta mediante el cual el sujeto manipula el ambiente para conseguir algún objetivo. El refuerzo es todo aquello que aplicado desde la admisión de una conducta, es decir, la consecuencia producida por una conducta, aumenta la probabilidad de que dicha conducta se repita en el futuro. Se trata del concepto central de la teoría de Skinner en 1953, del cual se derivan los de extinción, olvido, desvanecimiento, modelamiento y castigo. Cuando se retira el refuerzo y consecuentemente se disminuye la probabilidad de que aparezca el comportamiento que aquel provocaba, se dice que ha ocurrido la extinción, cuando es simplemente el paso del tiempo del que retira el refuerzo, produciendo naturalmente la misma consecuencia. Se dice que se ha producido el olvido. Obviamente, la relación entre ambos es de tipo cualitativo. El primero produce una situación comportamental rápida, mientras que el segundo produce de tipo mucho más lento. Cuando se refuerza la respuesta en un comportamiento que actúa en dirección predeterminada y cuya respuesta final es condicionamiento, se dice que se ha producido un aprendizaje por moldeamiento. Este moldeamiento se realiza mediante una aproximación sucesiva, siendo el objetivo establecer nuevas conductas a partir de lo que previamente existe. Tipo de refuerzo. Desde una perspectiva conductual podemos establecer la siguiente clasificación de refuerzos y castigos. Primero, refuerzo positivo, también denominado recompensa. Todo estímulo cuya presentación contingente a la respuesta aumenta la probabilidad de la aparición de esa respuesta. Este refuerzo puede ser a su vez considerado como primario o secundario dependiendo de sus propiedades reforzantes. Si son naturales, por ejemplo, un alimento, un analgésico cuando se tiene dolor, o han sido adquiridas. Los refuerzos secundarios son muy fáciles de configurar y muy generalizables. En consecuencia, con ellos se puede reforzar cualquier conducta. 2. Refuerzo negativo, que se define como todo estímulo aversivo cuya retirada contingente a la conducta incrementa la probabilidad de que esta conducta vuelva a repetirse. Puede ser también primario o secundario, según el que el estímulo tenga propiedades adversarias naturales o adquiridas. Tercero, castigo positivo. Todo estímulo adversario cuya presentación contingente a la conducta disminuye sus propiedades de aparición, al igual que los refuerzos puede ser primario, por ejemplo, un choque eléctrico, un golpe, o secundario, por ejemplo, la crítica, un gesto de amenaza. Cuarto, castigo negativo. Consiste en la retirada de un refuerzo positivo que posee el sujeto, retirada que se efectúa como consecuencia de la conducta que se desea suprimir, disminuyendo así la probabilidad de que también la aparición de esa conducta se disminuya. También puede ser primario o secundario.
El aprendizaje observacional consiste en aprender observando a otros de acuerdo con Bandura. Los efectos de los procesos vicarios pueden ser tan amplios y significativos como los efectos del aprendizaje directo. Estos procesos simbólicos pueden generar la adquisición de nuevas respuestas. Existen diversos elementos básicos del aprendizaje observacional. De la definición anteriormente expuesta podemos señalar los diversos elementos básicos en el aprendizaje observacional. La naturaleza cognitiva del aprendizaje observacional es esencialmente cognitivo. El sujeto requiere una representación simbólica de la conducta moldeada. Las representaciones cognitivas guían la actuación del observador. Postula por lo tanto un factor mediacional representativo interno al sujeto, cuyo origen está en la conducta observada del modelo y que a su vez es origen de la conducta del sujeto que imita. Participación activa y creativa del observador. El observador copia selectivamente y elabora leyes generales del comportamiento a partir de la observación de diversos modelos. Contiguidad. Es preciso que exista cualquier conducta o acción de la que el observador pueda extraer una consecuencia. Cuarto, aprendizaje sin contingencia. No es requisito necesario el premio o el castigo al modelo o al observador para que ocurra un aprendizaje observacional, si bien puede mejorar la adquisición y la ejecución. Y quinto, por último, la distinción entre adquisición vicaria y la ejecución imitativa. Desde esta perspectiva se excluye la necesidad de que el sujeto ejecute la conducta para que ocurra el aprendizaje observacional, acentuando así la diferencia entre el aprendizaje, ya que esta es la adquisición y la ejecución. En esta teoría, como puede ver, se confluyen componentes procedentes del conductismo, en concreto del condicionamiento operante, y procesos simbólicos que han sido objeto de atención para el cognitivismo. En efecto, su teoría deriva en últimas un énfasis en procesos atencionales en el observador, en los procesos de la codificación simbólica y de recuerdo de las actividades observadas, y que los procesos producían de los nuevos patrones de respuesta, así como los procesos motivacionales de los que dependerá el refuerzo del individuo, como producir los comportamientos del modelo. Bandura describe y compagina la existencia de 3 sistemas de control comportamental, cuya actuación sería independiente de tipo de estímulo y respuesta considerada. Estos 3 sistemas de control interactúan entre sí y son los siguientes. Primero, control estimular, que actuaría preferiblemente sobre las conductas regidas directamente por los estímulos, por ejemplo, los reflejos condicionados, aunque luego mediante condicionamiento se añaden otras muchas conductas. Segundo, control de refuerzo, que actuaría preferiblemente sobre conductas controladas directamente por sus consecuencias. Y por último, el control simbólico, que actúa sobre las conductas controladas directamente por mediaciones internas, por ejemplo, imágenes, verbalizaciones, etc. Han de incluirse también aquellas conductas controladas por la representación de las consecuencias de ellas mismas, y son los refuerzos. Muchas gracias por la atención.